tiene la oportunidad de regresar a la guerra, ya lo mencionábamos desde las sesiones pasadas, regresar a la guerra pasa por esta suerte no de atolladero, sino de pausa, que de alguna manera representa pues la armadura de Aquiles, pero no se trata de una armadura simple como se verá en el canto 19 y 20, que sea cuando Tetis la presente ante los mirmidones, ya adelantándonos un poco al planteamiento o tratando de tender un puente con los siguientes cantos, pues resulta que cuando la madre de Aquiles, Tetis, se lo presenta ante los mirmidones, estos ni siquiera tienen el atrevimiento o el valor de mirar de frente tan prodigiosa maravilla, que también es otro de los términos con los que se llama constantemente en el libro 18 Tauma. Esa suerte de maravilla, los mirmidones no se atreven a mirar de frente esta obra divina, pero paradójicamente y contrario al escudo de Agamenón que encontramos relatado en uno de los cantos anteriores, porque el escudo de Agamenón en los cantos anteriores, pues obviamente puede provocar terror en la medida en que el escudo de Agamenón pues tiene la cabeza de la gorgona, también representa una deidad como el miedo y Fobos, pero y que daba miedo efectivamente al contemplarlo. Lo que no se explica, y Homero tampoco lo deja insinuado dentro de los versos, es por qué los mirmidones o la hueste guerrera de Aquiles siente demasiado terror que ni siquiera se atreve a levantar los ojos para contemplar semejante maravilla. Bueno, eso por una parte. De otro lado, también se señala una suerte de reticencias de valor un tanto artístico, sobre todo con el enfrentamiento de autores franceses del siglo XVIII o XIX, y que de alguna manera los principales representantes de crítica a este escudo descrito por Homero, pues podemos encontrar quizá el más famoso a Charles Perrault, aquel escritor de El gato con botas y otros cuentos fantásticos, donde la crítica que le hacía era el hecho de que era imposible para alguien conocedor de la pintura, pues pintar una imagen donde los objetos estuvieran vivos, donde se representara a una tierra que al ararse y al estar esculpida en oro, la imagen misma de la tierra arada tomara un color terroso o color negro dentro del oro. Eso representaba pues la vida misma dentro del escudo. O sea que todos los elementos que están dentro del escudo permiten ver una fuerza viva, una suerte, más bien representar a la vida misma. Y eso es lo que le criticaron los autores franceses, artistas, a Homero de considerar que no tenía una perspectiva y por lo tanto como una suerte de invención, tratando de demeritar la concepción artística que tiene el escudo de Aquiles. Bueno, obviamente también hay una suerte de respuesta a ese tipo de objeciones de el carácter o valor artístico de Homero y las connotaciones que esto pueda tener. Digo que defensores, señalando pues múltiples aristas para intentar defender esa obra, señalándolo pues como una suerte de más o menos como que los mirmidones no se atreven a mirarlo porque está representando prácticamente una vida divina o más bien el otro tipo de vida al que ya no pueden regresar en el momento en que están haciendo la guerra. Porque después de verlo ya más en perspectiva y tratar de entender la totalidad de los elementos, pues encontramos muchos contrastes. Para empezar, si recordamos la lectura que hacía Josué o Mariano al leer directamente los versos de Homero, como arrancaba pues a describir el sol, la luna, la tierra,
las Pléyades, la Osa Mayor o el carro que nunca se baña en el océano, y estar circundadas por el río Océano, pues este río Océano pues nos lleva a plantear la visión astronómica que tenían los griegos antiguos, de considerar al mundo, a la Tierra, como una suerte de disco plano rodeado justamente por el río Océano, que era representación de la armonía, una representación de la armonía que estaba en contra de las fuerzas primitivas del caos. Es decir, que lo que se está representando dentro del escudo de Aquiles es la ordenación divina en contraste con las fuerzas primitivas e indómitas del caos primigenio. Otra de las cosas que vemos son una suerte de elementos que se presentan como contrarios dentro del escudo, una sociedad pacífica frente a una sociedad en guerra, una vida civilizada frente a la vida campirana, lo que representa, por ejemplo, el rey, o en este caso también los jueces, los notables, eh, están en contra de lo que habíamos leído en el canto segundo, donde encontramos el catálogo de las naves y donde los reyes con sus huestes guerreras pues son bastante reconocidos. Sin embargo, acá en estos alrededor de 150 versos en que Homero nos pinta el escudo de Aquiles, pues no encontramos el nombre de ningún rey, de ningún personaje importante, sino que se trata casi de una vida anónima donde los reyes pues también desaparecen como la mayoría de sus súbditos. Y sin embargo, a pesar de eso, este rey que está en medio de la cosecha, lo describe Homero como alguien que tiene el corazón alegre, es decir, sin ninguna intención de una vida de renombre, el mismo monarca puede alegrarse en su corazón. Bueno, contrastes digo que podemos encontrar demasiados. Uno se preguntaría por qué, si se trata de representar una sociedad en paz, por qué hay una alusión a la guerra. Pues también se podría explicar en el hecho de que pues se ha estado hablando de la guerra durante todos los cantos, entonces sería quizá demasiado innecesario o inútil eh, hablar de manera redundante con respecto a la guerra. Otra de las cosas o contrastes que seguramente se ve es la manifestación de esa sociedad, un enfrentamiento de sociedad en qué es lo que pasa cuando una sociedad se mete en guerra. Bueno, pues no hay ninguna suerte de justicia, no hay ninguna suerte de equilibrio. La manera también paradójica en que aparece la justicia en las ciudades en paz se da a partir de, ya lo habíamos mencionado también en la sesión anterior, como dar un premio al que dé el mejor veredicto o mejor justificado por parte de los jueces, y ese premio tiene que ver con los talentos de oro, con los dos talentos de oro que están en medio de la disputa por una administración de la justicia. Se premia a aquel que administre perfectamente la justicia. Bueno, esos son los contrastes. Otra de las cosas que encontramos en este texto de Anne-Marie Lecaux, el escudo de Aquiles, es algo que habíamos apuntado desde un punto de vista, digamos, de estas interpretaciones que veíamos como maravillado en este libro, La Odisea de los Dioses, se me olvida el nombre del autor, en donde se presenta a los dioses como una suerte de personajes bastante inteligentes y que sobrepasan de alguna manera nuestras entendederas, porque estaríamos viendo una suerte de personajes muy desarrollados con respecto a nuestra cultura, y Josué señalaba ese propósito, pues que estábamos bastante limitados para tratar de entender un tipo de personajes de esta índole. Bueno, pues esta autora, Marie Lecaux, también hace alusión
pero no desde la misma perspectiva, sino acudiendo a esos señalamientos de dos, por ejemplo, entre los griegos y lo irracional, donde se descubre una referencia a la magia, a ritos chamánicos, que de alguna manera contrastan con la imagen que a nosotros se nos ha heredado académicamente respecto a los griegos, como que si allá no hubiera un lugar para lo irracional, para lo incomprensible. Entonces, la figura de Hefesto, desde esta perspectiva de Anne-Marie Lecaux, está relacionado con la magia y con los ritos chamánicos, pero al mismo tiempo está recuperando lo que nosotros señalábamos acudiendo a este autor alemán y reflejando en esas figuras que para nosotros son incomprensibles. Es decir, los sirvientes domésticos del Olimpo que son movidos por las ruedas, nos recuerda también las esclavas que tiene el propio Hefesto en su casa, fabricado por él mismo, y que son hechas de oro, que tienen inteligencia y voz. Otra de las cosas que nos señala Lecaux sobre esta descripción es los perros, los perros de oro que aparecen en la Odisea. Ahora se me olvida el nombre de aquel que recibe a Odiseo, se me olvida, pero también otra referencia a un guardián de Minos y que también se le atribuye al propio Hefesto. Si recordamos también al final de la narración del escudo de Aquiles, se hace una referencia a Dédalo, y Dédalo pues es también una suerte de constructor. Entonces, todo esto está prácticamente relacionado y en esa relación aparecen pues los enigmas. Explorando en la misma sintonía que estos dioses mágicos o chamánicos e incomprensibles o de alguna manera irracionales para nuestra racionalidad occidental, está la noción de Metis. Obviamente Metis, mm, mm, relacionado con una esposa de Zeus que se ha tenido que tragar según la mitología, pero acá en el sentido del término, en el significado es una inteligencia, pero que tiene que ver sobre todo con una astucia en la técnica. Metis no a la manera solo de Atenea o de un razonamiento pues perfectamente estructurado o lógico diríamos, sino que la metis se entiende como la capacidad para dominar las adversidades. Se trata de una astucia, pero a nivel práctico. Y en ese sentido, la metis no solo se atribuye a las sirvientas de Hefesto, sino que el propio Hefesto está caracterizado por esa metis. Y Lecaux, pues, nos recuerda todas las artimañas que ha tenido que fabricar para poder de alguna manera eh, crear castigos. Es otra de las cosas que puede representarse del escudo de Aquiles. Es un administrador del castigo también. No se trata exclusivamente de un tipo bueno, bondadoso, sino que Festo también está encargado de llevar justicia a partir de los artilugios creados con esta metis o inteligencia astuta. Ya lo hemos recordado también en otro momento y seguramente cuando leamos la Odisea pues lo entenderemos en el hecho de atrapar de manera infraganti eh, pues el encuentro amoroso entre Afrodita, que es su esposa, al menos tal como lo pinta Homero en la Odisea, y Marte, el Hefesto, construye una jaula invisible para poder agarrarlos infraganti, es decir, tratar de someter a castigo de alguna manera o llevar a justicia el adulterio de Afrodita con Marte. El hecho de que Hefesto también fabrique una suerte de silla para castigar a su madre Hera, y entonces acá aparecen otras dos posturas acerca de la cojera de Hefesto, unas veces explicada como si el propio padre de Zeus, intentando defender a Hera, pues lo lanza del Olimpo hacia el abismo, o la otra es que Hera, molesta porque ha tenido un hijo cojitranco, pues lo arroja también del Olimpo, y resulta que este tipo de artes
para poder fraguar todos estos elementos míticos y mágicos, no lo aprendió sino de la madre de Aquiles, de la propia Tetis. Entonces todo está profundamente relacionado cuando se intenta explicar desde un punto de vista chamánico. Desafortunadamente no me ha dado tiempo de consultar otra referencia que hace Lecoq y que está presente en ese texto, digamos, un tanto apócrifo, también eh, adjudicado a Homero, los cantos homéricos, donde hay uno que se dedica explícitamente a Hefesto y donde puede narrar de una manera quizá más detallada las características que aquí estamos citando. Y si recordamos, aunado a esto, también hay una referencia a unos versos cuando Tetis llega a la casa de Hefesto y le dice que se calme y que él ya quisiera tener también la oportunidad de librar a Aquiles de la muerte, así como es capaz de fabricarle el mayor de los escudos que haya tenido cualquier héroe en la tierra. Y sin embargo, nos percatamos que ni aun teniendo ese escudo tremendamente poderoso, el escudo de Aquiles, Aquiles ha sido capaz de escapar de la muerte. Es decir, se da otra suerte de contraste que veníamos manejando hace un momento. Tiene el escudo más potente, las armas más potentes, un escudo que es capaz de provocar pavor, terror en los mirmidones, el ejército pues más belicoso y también más aterrador entre los troyanos y entre los mismos aqueos, y que incluso estos mirmidones son incapaces de ver de frente ese escudo, pues resulta que ni el escudo ha sido capaz de salvar a Aquiles de la muerte. Entonces es otro de los contrastes, teniendo las mejores armas, armas divinas, incapaces de verlas, los tipos más valientes, aqueos, pues el propio Aquiles no se salva. Una de las conclusiones a las que llega Lecoq desde esta perspectiva es que pues el destino está por encima de todo y en ese sentido, por mucho que uno esté intentando zafarse del destino, este siempre termina dominando de alguna manera. Bueno, ya para terminar podríamos añadir, obviamente da para mucho el texto, está bastante largo, pero pues es preciso ir cerrando para dialogar un poco, es lo que puede representar las 5 capas. Obviamente dos de estaño, dos de plata y en medio una de oro. Y en el canto en el canto 20 se va a hacer una referencia a que una espada o una lanza ha sido capaz de atravesar simplemente 2 capas, pero nada más. Lo que representa el escudo sigue siendo un enigma y otra de las conclusiones del ECO es que ese escudo ha servido más bien a manera de espejo, una suerte de espejo para los intérpretes de cada época, en donde los intérpretes no hacen sino ver lo que ellos quieren pensar de la humanidad, es decir, sirve como un reflejo de los intérpretes y de la época de los intérpretes. Uno puede considerarse bastante racional, uno puede considerarse bastante artista, uno puede considerarse bastante justo, y entonces lo que uno intenta leer en el escudo de Aquiles, pues seguramente no es más que la proyección de sus anhelos, de sus propios deseos, de su reflejo, y eso es lo que lo sigue volviendo bastante enigmático. Seguramente, entre las interpretaciones del siglo XVIII, XIX, no había una capacidad, o mejor dicho, una posibilidad de entender una suerte de arma protectora que en donde se vieran los elementos así de manera tan evidente. Yo creo que con el avance de la técnica y de la tecnología, para nosotros no sería, ya no es tan improbable, ya no es una suerte de idea descabellada, porque bien se podría crear una suerte de arma de ese tipo y en donde se vieran ese tipo de cosas móviles o seres animados. El término tauma, lo decía hace un momento, aparece presente en varios momentos
en esa narración del escudo de Aquiles, el tauma, maravilla. Todo lo que fabrica Hefesto está relacionado con la maravilla porque para muchos resulta prácticamente, digo, descabellado, por recordar una de las ideas de Bredlow, descabellado, pues esos instrumentos creados por los dioses. Ahora, pues casi 3000 años después de escritos esos versos, pues nos parece que esas maravillas ya no lo son tanto, pero eso tiene que ver sobre todo con las épocas. Entonces, el escudo de Aquiles obviamente da para mucho, pero pues si quieren podemos seguir hablando, si no, pues con esto a manera de provocación, a ver si podemos dialogar un poco y ustedes extenderse también en su lectura, en sus interpretaciones. Bueno, pues con esto cierro y gracias. Sí, gracias, Noé. No sé si entre los presentes, David, Yadira, Monse, Mariano, Josué, hubiera algún comentario, alguna participación, como bien decía Noé, para incentivar el diálogo. Pues adelante. ¿No? Ok. Por ahí Yadira subió un chat. Déjame verlo para que podamos comentarlo. Dice, en el escudo de Aquiles me parece que existe una dualidad interesante porque se muestran escenas de paz con bodas y cosechas, pero también de guerra y destrucción. Y me parece importante que Aquiles lleve un símbolo de vida plena mientras él mismo decide tomar el camino de la gloria y la muerte. Entonces mi pregunta sería, ¿cómo podemos entender esa contradicción entre lo que el escudo representa y la decisión que toma Aquiles? Noé, si quieres comentar algo. A ver, déjame releo. Sí. En el escudo de Aquiles me parece que existe una dualidad interesante, porque se muestran escenas de paz, con bodas y cosechas, pero también de guerra y destrucción, y me parece importante que Aquiles lleve un símbolo de vida plena mientras él mismo decide tomar el camino de la gloria y la muerte. Entonces mi pregunta sería cómo podemos entender esa contradicción entre lo que el escudo representa y la decisión que toma Aquiles. Bueno, ya hemos señalado también a lo largo de los análisis que hemos hecho de los otros cantos y los comentarios que siguiendo cierta interpretación de García Calvo, que no es descabellada porque lo comparten otros autores, es que en la Ilíada no podemos encontrar a hombres o héroes buenos o malos. La noción de bondad o de maldad no podemos adjudicársela directamente a estos personajes, porque ellos no son sino una suerte de muñecos de los dioses. Y en ese sentido, aunque a veces parezca que hay una suerte de voluntad o de que toman decisiones, pues esas decisiones no hacen sino contribuir a ratificar lo que ya previamente está establecido. Difícilmente podemos decir que Agamenón sea bueno o que sea malo, que eh, Ulises sea bueno o malo, o el mismo Paris, o que Aquiles sea bueno o malo. Eso ya está cargado de nuestra interpretación, cargado de nuestros prejuicios. Entonces, lo que aparece dentro de estos cantos es una suerte de contradicción evidente, pero evidente para nosotros porque la vida de los héroes está por encima de los mortales, y una de las gracias que hay también en el hecho de enfrentarse a buenas traducciones es señalar que el idioma que narra Homero o la manera en que escribe Homero la Ilíada no pertenece
a el idioma de la koiné. Los griegos no se expresaban de esa manera, sino que se trata de la elaboración de un idioma o idiolecto de alguna manera superior en la medida en que es un lenguaje de héroes que está por encima y que en ese sentido lo que se narra o lo que se encuentra, también digo que es una suerte de contradicción que está por encima de nuestras entendederas, en el sentido de que la contradicción aparece en determinados momentos, por ejemplo, en el primer canto, en donde Tetis le revela a su hijo pues que no vaya, y acompañado de otros relatos míticos nos encontramos con que se esconde. Ya Oscar también lo exponía en algún momento, recordando la mitología de cómo su madre le coloca un disfraz porque no quiere que vaya a la guerra, y el mismo Aquiles accede a no ir a la guerra, no quiere morir, pero pues el hecho de que haya un vendedor y que de alguna manera apoyado por la astucia del propio Odiseo o Ulises, pues va a vender elementos de belleza para las mujeres, entre las que está escondido el rubio, el pelirrojo Aquiles, pues también lleva una espada. Y entonces, mientras las demás mujeres se encargan de agarrar los enseres propios de su género, pongámoslo en esos términos, Aquiles se ve seducido por la espada y en ese momento es atrapado, se descubre pues que tiene que ir a la guerra necesariamente. Entonces hay un contraste entre querer ir a la guerra eh, y otro de no querer desear, por una suerte de querer vivir más tiempo. El contraste entonces aparece también más adelante en este canto 18, como comentábamos en sesiones pasadas, en la medida en que se insinúa que Aquiles sabe que va a morir después de que Patroclo muera. Y sin embargo, en ningún momento de los cantos pasados se hace esa referencia a que Tetis le dijera que después de la muerte del hijo de Menecio iba a llegar la muerte de Aquiles. Otra referencia a la suerte del contraste lo encontramos en el señalamiento de uno de los cantos de la Odisea que también referíamos en sesiones pasadas, en donde Odiseo se encuentra en el inframundo a Aquiles y le dice que pues seguramente estará bastante contento de convertirse en un rey entre los muertos, y Aquiles le responde que él preferiría ser el esclavo, el trabajador de cualquier porquero dentro de la vida, porque de nada sirve ser rey allá en el inframundo, en el sentido de estar coronado de gloria si uno está desprovisto de vida. Entonces es una suerte de contraste que efectivamente aparece y por lo tanto no podemos resolver el enigma. Desde nuestra óptica puede presentarse como que ese escudo está cargado de vida y sin embargo también sirve como una suerte de arma para provocar terror inclusive a los propios mirmidones. Entonces, quizá no salvar, sino señalar que se trata de una suerte de contradicción presente dentro del mismo texto y que tiene que ver pues con el hecho de que no tengamos una traducción definitiva, sino siempre aproximadas. Y cuando haya traducciones más aproximadas que otras, pues siempre podemos ver esta suerte de detalles y aparentes contradicciones, pero quizá en la vida de los héroes no lo son tanto. Bueno, creo que sigue escribiendo Yadira, esperemos un poco. O alguno de ustedes que quiera añadir algo. Bueno, la claridad Sí, solo vendrá de parte de Homero y Yadira, pues con la lectura y con otros intérpretes, obviamente. ok, gracias, Yadira. Yo había aventurado, Noé, en la sesión anterior una especie de inquietud respecto a este complemento o esta complementariedad entre la guerra y la paz.
¿Por qué razón? Porque si bien hablamos de una ciudad en paz, sí es importante que no perdamos de vista que es una paz susceptible de efectuarse o posible de efectuarse al interior de una cultura guerrera. Esto lo digo por diversos elementos, o sea, si recorremos la descripción de Homero respecto a la elaboración del escudo, nos damos cuenta que la ciudad sitiada, ¿no?, está protegida por las murallas. Y las murallas, sin duda alguna, es un elemento fundamental de la guerra. De hecho, en lo que hemos comentado de la diferencia o de las diferencias más significativas que podemos encontrar entre la civilización minoica y la civilización micénica, es precisamente la aparición de las murallas como un elemento de protección respecto a las invasiones que se pueden sufrir por parte de los propios vecinos o de los enemigos, ¿no?, que en su momento llegan. Y entonces recordaba, y seguramente tú recordarás este texto de Agustín García Calvo, que es, tituló así precisamente Contra la Paz, ¿no?, en el sentido de que esa paz en la que nosotros vivimos y de la cual a veces pues los gobiernos se jactan en cierta medida de poder desarrollar una sociedad pacífica, en realidad está inmersa, ¿no?, en una cultura de la guerra que no hace sino reafirmarse a través de la paz que se consigue en función precisamente de la guerra. Y a partir de ahí me parece que el escudo de Aquiles de alguna forma da muestra ya de este ejercicio de paz, pero solamente al interior de las coordenadas de una mentalidad guerrera, porque inevitablemente son varios elementos los que permiten de alguna forma vincular esta paz con la mentalidad micénica, sobre todo decíamos a partir del propio matrimonio, ¿no?, que es un elemento que aparece con la civilización micénica, o al menos es un poco lo que dicen los estudiosos. Ya en su momento tú recordabas estas páginas de Bernardo Soubirón, ¿no?, en Hijos de Homero, en donde el matrimonio se convierte en un instrumento político, económico, que permite precisamente la alianza de los aristos y que en ese sentido reafirma exactamente esa visión de la vida y de la sociedad. Entonces, si podemos de alguna manera quizá postular la tesis, ¿no?, en el sentido de que es una paz que en última instancia no hace sino trasladar la guerra al interior de un recinto resguardado, ¿no? De alguna manera sí estamos como obligados en cierta medida, quizá, no sé qué tanto, a pensar las posibilidades de otro tipo de paz, con todo lo que eso significa y con todas las dificultades que conlleva. Es decir, no una paz amparada en la guerra, sino una mentalidad ajena a la guerra y al mismo tiempo ajena a la paz que hace posible la guerra. Porque, según entiendo, o sea, la propia agricultura, la propia ganadería, están precisamente en esa posibilidad de, si bien es cierto, permitir la alimentación de los miembros de los reinos a partir de sus productos, pero también, sin duda alguna, sabemos que la conflagración griega, ¿no?, la unión de todos los ejércitos requería
de grandes cantidades de alimentos y que en este caso, ¿no?, fueron diversas polis que se encargaron precisamente de solventar esas necesidades de granos, de carne, de vino, mediante los cuales se pudieron resistir el asedio de 9 años, tanto por parte de los troyanos como a su vez por parte de los aqueos. Entonces ahí sí me parece que en una lectura que yo intento hacer, pues estaríamos, ¿no?, de alguna manera todavía al interior de lo que enmarca la mentalidad micénica, que tiene que ver exactamente con su preeminencia con la guerra. Pero no sé qué pienses, Noé, al respecto. Obviamente es bastante sugestivo este planteamiento. Si lo rescatamos desde el planteamiento de García Calvo como un intento de señalar que lo que nosotros llamamos paz en la actualidad, y bueno, siempre es la actualidad, porque desde esa perspectiva los griegos son una cosa de anteayer, puesto que estamos viviendo prácticamente bajo el mismo mundo, que nosotros creamos que 3000 años pues son demasiados, pues en verdad son bastante pocos. Entonces digo que desde esa perspectiva de decir que se está promoviendo una suerte de pasividad, pero esa pasividad o ese estado de paz o de bienestar, por ponerlo en los términos modernos, que no tiene nada que ver con este país. García Calvo lo utilizaba ya desde ese texto que mencionas de 1990, las charlas, publicado en el 93, contra la paz, contra la democracia, y era para referirse. Dice, es que si lo digo bastante en abstracto, pues no se puede entender, entonces tendría que decir contra esta paz y contra esta guerra, señalando que se nos mete una idea de paz para contrastarlo con guerras que más bien son fantasmas de guerras. Por esa época, pues estaba los enfrentamientos en Oriente, los enfrentamientos entre Irán, y se creía que eran guerras grandilocuentes porque se pasaban por la televisión y se veía por allá a mutilados, se veían a soldados muertos, y que la misma pantalla de los televidentes pues estaban llenos de películas de alemanes y japoneses promoviendo una idea de guerra para defender el estado de paz en el que vivíamos desde esa perspectiva. Es decir, que se cree que es un estado de paz en el hecho de no estar sometidos a la guerra de Oriente. Pues es mentira, porque una guerra significa ante todo perder la vida, solo que las maneras de perder la vida se han vuelto mucho más específicas, puntillosas, que ya no hay una suerte de derramamiento de sangre de manera espectacular, pero perdemos la vida viendo la televisión. Bueno, en esa época perdemos la vida volviéndonos cultos, con una suerte de saberes en su mayoría inútiles, sino tal vez solo para conseguir algunos títulos. Perdemos la vida yendo a los espectáculos, es decir, a la suerte de diversión, creyendo de todos los calados el espectáculo, creemos que es una suerte de paz, escuchando a nuestros cantautores favoritos, a nuestros grupos favoritos, creemos que es una suerte de paz el hecho de embriagarnos los fines de semana, nuestros días de fiesta, y que no estamos en un estado de guerra, pero no nos percatamos que ahí se está pudriendo la vida, que se está masacrando la vida, que estamos perdiendo la vida estudiando, que estamos perdiendo la vida en los automóviles, que estamos perdiendo la vida de múltiples maneras. El hecho mismo de tener que casarse o de tener un problema de si casarse o no casarse, pues también estamos gastando la vida en ese sentido. Entonces, la noción de paz no hace más que encubrir un nuevo estado de guerra simplemente para contraponerlo y no percatarnos de que la pasividad es la guerra misma. Entonces, si queremos avisorar tal vez un estado de paz absoluta, perdón por el término, que no tiene nada que ver con Hegel o no quisiera del todo, me atrevería a postular una suerte de aforismo de hace mucho tiempo, o de hace algunos años, que intentaba resolver desde esa perspectiva bastante simple. ¿Qué sucede cuando nadie manda ni obedece? Es decir,
dejamos de lado la obediencia y dejamos de lado el hecho de querer mandar a alguien más. ¿Qué sucede allí donde nadie manda ni obedece? No sé si esto puede provocar una reacción, Oscar. No, claro, claro, sí, porque de hecho, o sea, es importante de alguna manera entender la magnitud de lo que estás interrogando, porque la mentalidad, ¿no? Y en ese sentido, la tesis de Bernardo Soberón es muy correcta en el sentido de somos hijos de Homero, o sea, al menos en esta parte del planeta, ¿no? En esta parte del mundo, que tenemos una preeminencia de la cultura griega y de los desarrollos, pues parece ser que en última instancia no concebimos la vida, sino a partir de que hay alguien que supuestamente tiene la capacidad de gobernarnos. Y la pregunta sería esa, o sea, ¿en qué momento no hemos quizá cambiado la posibilidad de autogobernarnos, ¿no? Y por la posibilidad de ser gobernados? Es decir, es que se cede eh, el dominio que uno puede adquirir sobre sus propias pasiones, sobre sus propios problemas, ¿no? Y entonces se convierte en una especie de abandono de la responsabilidad para con uno mismo y se le cede al otro esa responsabilidad. Entonces, la pregunta es fundamental, o sea, ¿qué pasa, no? Si nadie manda y si nadie obedece. Seguramente que tendríamos la urgencia de aprender a mandarnos a nosotros mismos, de gobernarnos a nosotros mismos, pero estamos tan alejados de esa posibilidad que siempre estamos buscando la figura, ¿no? Ya sea a través de la divinidad, ya sea a través del gobernante o ya sea incluso a través del padre de familia, o sea, en ese sentido como que la estructura, ¿no? social se encarga en todo momento de reproducir la necesidad, entre comillas, sin duda alguna, de que alguien nos dirija, de que alguien nos gobierne. Y eso tiene exactamente, o al menos yo alcanzo a vislumbrar, sus raíces en cierta medida o en gran medida en lo que estamos leyendo. O sea, uno se pregunta cómo es que Odiseo, ¿no? ¿Cómo es que Diomedes, cómo es que Ajax, cómo es que el propio Aquiles en algún momento están dispuestos a ceder su aristilla, ¿no? A Agamenón? Cuando ya hemos visto en los diversos cantos que pues Agamenón es ciertamente el rey de reyes en función de su poderío económico y de sus dominios, ¿no? Pero en función de la aristía, de su capacidad guerrera, de su capacidad para desarrollar estrategias que le permitan ganar las batallas, no tiene un solo elemento. Y sin embargo, ellos ya experimentan esa necesidad de que haya alguien que los gobierne, de que haya alguien que los mande. De hecho, el canto 19 pues es paradójico, como comentabas hace un momento y como bien preguntaba la compañera Paulette, ¿no? En el sentido de que vemos a Aquiles volver a reconocer la autoridad de Agamenón. O sea, la reconciliación no es otra cosa sino el reconocimiento de la autoridad de Agamenón, a pesar de todo lo que ya de alguna manera se ha venido desgastando su autoridad en función de cada uno de los cantos que se han analizado. Entonces, ¿qué sucede? Es una pregunta interesante, pero yo considero que es algo a lo que difícilmente podemos responder eh, en virtud precisamente de que lo tenemos introyectado, ¿no? En el ADN, o por usar un concepto moderno, ¿no? La necesidad, ya sea de gobernar
o de ser gobernados. Digo, bajo esa condición incluso Nietzsche nos da alguna luz, ¿no? Cuando de pronto nos incita a salir de esa cultura, ¿no? De el pastor y el rebaño. Pero sí yo no logro en este momento vislumbrar qué sucedería o cómo sería, ¿no? Pero considero que sí es urgente. Sí, yo llegué a plantearlo en el momento de ver en la historia de la humanidad, cuando estábamos explorando el problema cuando estábamos elaborando el texto para filosofía de la polis. Entonces, encontrando el problema político por excelencia es cuál es el mejor modo de organizar la sociedad. Entonces, en el intento de querer leer la historia de la humanidad a partir de eso, como la política que se desenvuelve entre los griegos, era ver cómo está ese enfrentamiento cómo el poder termina separando a los seres entre los que mandan y los que obedecen en todos los niveles. García Calvo identifica la guerra de clases o la lucha de clases, la primordial entre las mujeres y los hombres. Esa es la primera guerra, en el sentido en que ellos se colocan como dominadores, quiero decir, y ellas como dominadas. Él va a tener una explicación para decir por qué se da ese cambio, por qué inicia la historia de esa manera, señalando que si ellas de alguna manera hicieran el uso de un poder distinto al de los hombres, la humanidad nunca hubiera aflorado a este lugar porque lo que ellas representan provoca obviamente demasiado terror a los hombres. Hay un texto en Filosofía y Sexualidad donde lo aborda, no me voy a detener en esto, una suerte de conferencias que ha recopilado a partir de un congreso organizado por Sabater, que se llama así Filosofía y Sexualidad, en la editorial Anagrama, y la conferencia inaugural se la da a García Calvo, su maestro, y entonces ahí García Calvo desarrolla cuál es esa suerte de miedo de lo masculino frente a lo femenino y cómo termina dominándolo. Digo que mientras estábamos elaborando este libro de filosofía de la polis e intentando leer la pregunta y esa suerte de enfrentamientos, me topaba con esa pregunta. ¿Qué sucedería en un mundo donde no haya tipos que manden y tipos que obedezcan? Y bueno, creo que has atisbado la pregunta o la respuesta en tu comentario al hacer referencia a lo divino, a la suerte de Aristía, pero tiene que ver sobre todo con el hecho de volverse responsable de la propia vida. Cuando uno es incapaz o simplemente quiere zafarse de la responsabilidad de sus actos, no le queda más que creer en una suerte de autoridad porque así delega la responsabilidad allá. Es decir, que sea una suerte de los mayores los que toman la decisión de decir que uno ha madurado después de 18 años. Sabemos perfectamente que no es así y que otros maduran incluso mucho antes, pero se ha propuesto esa suerte, o al menos en este país, en Estados Unidos será de otra manera, en Europa de otra manera. Creemos que alcanzamos una mayoría de edad y que a partir de ahí podemos volvernos responsables. Y obviamente en el hecho de querer delegar las acciones, pues también sirve como una suerte de calma para uno mismo. Es decir, si las cosas funcionan mal, ya no podemos culparnos a nosotros, que somos los gobernados. Siempre vamos a achacar la culpa a los demás, pero no nos percatamos, o aquellos en los que delegamos la autoridad, para decir que ellos son los responsables de esto que pasa. Y entonces cargamos la culpa de responsabilidad desde nuestra irresponsabilidad. Entonces, digo que eso es lo que puedo añadir al planteamiento que hacías a propósito de la responsabilidad y efectivamente da para mucho, pero obviamente dejo que los demás hablen, Josué, Jacinto, Yadira, Monse, Alejandra. Sí, Noé, gracias. Los escucho con mucha atención y muy complacido de las reflexiones que se hacen.
a propósito de lo que planteabas en las sesiones anteriores y en esta tarde. El forje del escudo de Aquiles, que está precedido por 3 elementos según mi lectura, y la primera sería, ¿sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Gracias. Y el primer punto sería que el forje del escudo de Aquiles está precedido por la ira de Aquiles, pero también por su deposición. Y esta deposición se da a partir del duelo que Aquiles está enfrentando por la pérdida de Patroclo. Entonces, el elemento de la amistad y de la filia se encuentra ahí ya presente, y alternamente a esto, pues se encuentra el destino de Aquiles y el destino al que se enfrenta su madre, que a sabiendas de que va a morir, baja a ver a Hefesto para que le construya el escudo. Bien, entonces sigue resonándome esta relación que hay entre estos elementos de la existencia junto con el plan divino, ¿sí? Con Mariano comentábamos la semana pasada algo así, esta dialéctica, este diálogo que se da entre el plan divino, que es en donde habita el saber, porque los dioses saben lo que va a pasar, y por otro lado la ceguera que de cierta manera hay en el hombre con respecto a lo que le va a acontecer en un futuro. Bien, entonces, esto solamente para plantear la siguiente reflexión, que la forja del escudo me parece que es como la reinauguración de un inicio, o es el reinicio de una vida, de un nuevo sentido, mejor dicho, a partir de que hay una herida sagrada en Aquiles y que esa sirve precisamente como pretexto para reconstruir el sentido de la existencia que viene plasmada en el escudo. Y esa sería la cuestión que considero pues que de cierta manera puede hilvanarse con lo que comentaban con Oscar hace unos minutos. Pues muchas gracias, aquí le dejo. Adelante, David. Sí, gracias. Yo quisiera intervenir con una participación justo con lo que acaba de plantear el doctor Josué, y es que cierta, puede ser que el escudo plantee un rasgo de simbólico, incluso de personalidad, perdón, de esperanza, en el que pues Aquiles está superando su cólera, y el siguiente cante pues es muy claro en su título que se dice cual Aquiles renuncia a su cólera. Entonces lo que está aquí planteando pues es esta implicación que, a pesar de saber su destino, tiene muy en cuenta pues también el destino que pues pueden tener los troyanos o su ciudad. De igual manera lo planteó en el hecho de que se ve a la comunidad griega o a esta colectividad en un aspecto moral, es decir, en el que cada uno participa, o todos en su conjunto participan en las costumbres que hay en Grecia, bueno, a partir de la cultura griega. Y en este aspecto cuestiona un poco lo que se da, lo que es la condición de la libertad, eh, porque, bueno, es interesante cuestionar si acaso estos aqueos actúan bajo su propia libertad, o su libertad está concebida por lo que están haciendo a través de su patria, que es lo que les dará, porque si acaso, pues incluso se puede imaginar
si Aquiles a través del cólera hubiera abandonado todo, pero él sigue ahí atestiguando lo que sigue participando en lo que sigue aconteciendo con con los aqueos que están perdiendo contra los troyanos, cómo es que siguen siendo manipulados los bandos por la divinidad, por los dioses. Entonces, en algún momento ya lo habíamos planteado, igual en el texto mm, de los hijos de Homero, en que estos sujetos pues no están por una subjetividad, sino que es por un aspecto objetivo en el que se ve hacia los demás. Entonces, seguir este hilo de la moral que se tiene de lo arcaico, eh, trasciende incluso ante otras épocas, eh, y seguir a lo que manda al autoritario. Eh, Justo se trasciende en la Edad Media con el feudo, ¿no? Eh, la lucha entre el feudo y el siervo, y posteriormente se da entre el burgués y el proletariado, eh, como lo que planteaba el doctor Noé, eh, que cada civilización, bueno, yo más o menos lo interpreto así, cada civilización sigue teniendo una guerra, con tal de seguir una paz, pero quizá sea una paz vaciladora en el aspecto de que cada uno actúa conforme a lo que se le está pretendiendo y no mediante a conseguir su propia libertad individual. Incluso los mecanismos de esta libertad eh, suenan a un escape. Por ejemplo, ahora leía mucho el aspecto de Eric Fromm, cómo vislumbraba estos aspectos. Bueno, detalla muy bien cómo son estos mecanismos de la libertad. Y él menciona que a veces las personas están mecanizadas en ese aspecto de que pretenden o piensan ser libres entregándose a algo más, a un autoritarismo, ¿no? Por ejemplo, a su patria, al, al consumismo que hay en el capital, etcétera. Entonces, pues es lo que yo quiero, bueno, lo que pretendía plantear con esta moral que está sucediendo entre estos personajes de la Ilíada, que de igual manera hay un matiz o un contraste muy grande debido a las épocas y a las interpretaciones que se está dando entre esta sociedad y su conflicto que es entre la guerra. Y es lo que quería comentar al respecto y bueno, si gustan opinar algo. Pues obviamente da para mucho, pero yo creo que le dejamos el espacio a Jocelyn para que continúe con el canto 19. ¿Qué les parece, Oscar? Sí, adelante. Yo creo que muchas temáticas se van a seguir retomando y podemos aprovechar ya el canto 19 para irlas desarrollando. Adelante, Jocelyn. Gracias, Noé. Gracias a Voy, un ustedes. momento. No sé si perdimos tu audio, Jocelyn, o es tu micrófono que probablemente esté apagado. Sí, sí, sí. ¿Me escuchan ahí? Sí, ahora sí, adelante. Ah, pues voy a hacerle como la última vez. Primero voy a desglosarlo, ¿no? Históricamente. Bueno, lo que menciona narrativamente. Y pues podemos ver más que nada una reunión dentro de la historia sobre, pues, sobre los saqueos, ¿no? Una reunión de los saqueos. Tetis, que es la madre de Aquiles, baja del Olimpo y entrega pues a su hijo pues las nuevas armas que realizó Efeso, ¿no? Aquiles se comenta así como un fuego divino, se nutre de ese fuego divino y posteriormente pues, cuando ahora sí Agamenón
convoca a los aqueos para pues declarar públicamente pues el fin de la enemistad que ha tenido con Aquiles. Se puede observar Se apagó tu micrófono de nuevo. perdón, es que no ando en casa y tengo otro dispositivo. Entonces, ¿dónde me quedé? Bueno, ¿qué fue lo que me escucharon? Estabas desarrollando la parte de la entrega de las nuevas armas por parte de Tetis a Aquiles. Ok. Se reconoce que pues fue la cólera, la menis, y pues de ahí se nutre pues una influencia de la divina, ¿no? La influencia divina de lo que realmente pues viene a proseguir, la que pues realmente esa cólera que fue la que no le permitió ver más allá de lo que estaba estableciendo, ¿no? Entonces cuando Agamenón ofrece a Aquiles riquezas y todo ese tipo de manjares, ¿no? Como compensación por lo que había sucedido con Briseida, Creo que se desconectó, ¿no? Ya no la observo en la... Sí, parece que hubo problemas ahí con su conexión. Bueno, mientras se conecta, si quieren podemos ir iniciando la lectura del canto. A mí me parece que hay muchos elementos mediante los cuales podemos reflexionar en torno a las temáticas de la Ilíada y que se han venido desarrollando ya en cada una de las sesiones. A mí me llama mucho la atención y quisiera leer estos primeros versos. Estoy hablando de los versos 8 a más o menos 15, 16, para que a partir de ahí pues podamos comentar algunas cosas. Recordemos que Tetis ha recibido las armas de parte de Festo y que mientras esto sucede, Aquiles está cuidando el cuerpo de Patroclo, que acaba de ser rescatado en el campo de batalla, y por lo tanto está en espera, ¿no?, de esto. Y dice en el verso número 8, Hijo mío, a pesar de nuestra aflicción, dejemos yacer a ese, pues ha sucumbido por el designio de los dioses. Y tú acepta de Hefesto esta ilustre armadura, tan bella como ningún hombre hasta ahora ha llevado a los hombros. ¿Sí? Es unos versos que parecieran simples, ¿no?, como en su momento se ha comentado, pero que a mí me causan la inquietud respecto, por un lado, a este plan divino que se ha trazado ya y que, de acuerdo a lo que hemos comentado, pues significa el reconocimiento de la intervención divina para más o menos tejer el sino de cada uno de los seres humanos, de cada uno de los mortales. Ya se comentó en el canto anterior
que Tetis experimenta un dolor tremendo, ¿no? Cuando sabe precisamente que después de la muerte de Patroclo vendrá inevitablemente la muerte de Aquiles. Y entonces es interesante que veamos desde esa perspectiva la propia elaboración respecto a el cuadro olímpico, a las divinidades olímpicas, porque ciertamente nos damos cuenta que hay una sucesión. Ya se ha comentado en su momento que en el origen está el caos, ¿no? Como esta incapacidad respecto a un cosmos o a un orden, y después de ese caos inevitablemente viene, ¿no? Gea a cerrar precisamente esa abertura que se traga todo, y que en virtud de eso Gea, desde el aspecto femenino, ¿no? Se convierte como en el suelo, en donde puede desplegarse la totalidad de las divinidades posteriores. Eso ha sido tematizado, sin duda alguna, por muchos estudiosos, Robert Graves, el propio Subirón, ¿no? Que nos han dicho que ahí hay una transición de la preeminencia de lo femenino desde el punto de vista divino, y luego ya con Urano, con Cronos y con Zeus, ya hay una preeminencia de lo masculino, y que de alguna manera toca el tema que en su momento desarrollaba Noé hace unos momentos, cuando pues señalaba exactamente que quizá la primera guerra, ¿no?, que sea entre los varones y las mujeres, pero ya desde la misma divinidad se nos presenta exactamente como guerra, en el sentido de que son los dioses masculinos los que vienen a destronar a las diosas femeninas, y en donde Gea se convierte ya en la esposa de Urano, y luego Rea en la esposa de Cronos, y después Hera en la esposa de Zeus, pero ya siempre bajo la preeminencia de lo masculino respecto a lo femenino. Pero no obstante, y eso es un poco lo que quiero comentar, a partir de las líneas que leía yo, es que tenemos ahí una serie de divinidades que están por encima de esas sucesiones, o están anteriores a esas sucesiones. Y una de ellas, por supuesto, es esto que llamamos destino. Independientemente de cómo la divinidad se nombre, ¿no? En última instancia tenemos que hasta los propios dioses, siendo inmortales, pueden caer, en el sentido de perder el poder, ¿no? Entonces hay una fuerza anterior a esa efectuación divina, de la cual los seres humanos no se sustraen. Si los propios dioses no se pueden sustraer, aquí vemos con mucha claridad que tampoco los seres humanos. Y Tetis es consciente de eso, o sea, ha muerto Patroclo. Y después de la muerte de Patroclo, ¿sí?, está muy claramente indicado que sucederá la muerte de Aquiles. Pero no obstante, hay que cumplir con el destino. No obstante, no podemos oponernos a eso, a pesar, por supuesto, de todas las virtudes y de toda la importancia y la relevancia que tiene Tetis en la imagen divina elaborada por Hesíodo o por el propio Homero, o que ellos, ¿no?, de alguna forma vienen a consolidar. Entonces, este elemento, ¿no?, superior a las propias divinidades, es algo que no puede, por supuesto, un mortal obviar. Y sí tendríamos que pensar en lo que implica en una madre el reconocimiento de que, a pesar del dolor que le va a causar la muerte de su hijo, no obstante, ¿no?, está obligada, en cierta medida, está como destinada por parte del plan divino
a llevarle las armas a su hijo a unas sabiendas de que con esas armas, por más que sean armas divinas, por más que sean armas portentosas, ¿no? Como bien decía Noé hace un momento, o sea, por más que el escudo sea una cosa maravillosa, no le va a impedir la muerte a Aquiles. Entonces, es algo que a mí me parece, ¿no? Que en ese sentido apunta hacia una lucidez mental en Homero, en el sentido de que no podemos, bajo ninguna circunstancia, sustraernos a esa condición de mortales y por lo tanto, aun siendo el hijo de una diosa, inevitablemente Aquiles tiene que continuar con el derrotero de su propio sino y por lo tanto no regresar a combate y a partir de ahí encontrar por un lado la fama, por un lado la gloria, sin duda alguna, pero por otro lado la muerte. ¿Sale? Bueno, es algo que podría comentar en función de esos versos, pero adelante Alejandra, si ya tienes señal, te escuchamos. Sí, doctor, una disculpa, tuve fallas técnicas. Tengo media hora. Voy a intentar resumirlo porque la siguiente sesión voy a estar aquí con ustedes, pero como voy a estar trabajando, no, no voy a poder participar como tal, ¿no? Comencemos, ¿no? Voy a intentar hacer un pequeño resumen, realmente. El canto 19 realmente es la reconciliación de Aquiles y Agamenón de un canto anterior que ya habíamos visto sobre la disputa que habían tenido con Briseida en particular, ¿no? Sobre todo aquí muestra más que una pelea o una guerra, esa parte del sentimiento humano, ¿no? Cómo es que va cambiando con el paso del tiempo, las perspectivas que va teniendo cada personaje. También sobre todo el dolor que Aquiles y Briseida sienten pues por el abandono, la muerte de Patroclo, ¿no? Teniendo en cuenta que pues, Patroclo para Briseida en su momento pues la trató bien, ¿no? Y la manera tan fuerte que tiene en ese momento Aquiles desenfrenada, ¿no? Esa perversión, ese arraigo tan fuerte de decir que se va a vengar por la muerte de su amigo, ¿no? Pero pues empezamos con que ahora sí, pues la diosa, ahora sí baja del Olimpo con las armas que le forjó Efeso. Al verlas, pues Patroclo se llena de ese fuego, ¿no? Se llena de esa fuerza inquebrantable de buscar la venganza de la muerte de Patroclo, de no olvidar ese amigo, ¿no? Pero esa forma de venganza, pues lo termina, entre comillas, consumiendo, ¿no? Porque pues estamos hablando de alguien que pues está ayudado por los dioses, ¿no? Pero si lo realizamos o lo vemos en un aspecto humano, podemos comprender de que sí sucede, no a ese extremo de hasta dejar de comer, pero ese tipo de acciones nos termina llevando a una consecuencia peor, ¿no? De la ya tomada. Creo que hasta la venganza podría manifestarse pues como algo erróneo, pero posteriormente pues ahora sí, cuando se crea ese equipo o esa asamblea con los aqueos, pues ahora sí Agamenón pues, los convoca y reconoce después de haber sido tan terco, tan orgulloso, ¿no? Que la controversia que tuvo con Aquiles simplemente por ese capricho de tener a Briseida, pues realmente pues, fue causada por la ceguera de los dioses, ¿no?
aquí pues, se me hace curioso porque a pesar de que pues estaba no sé cómo explicarlo como tal, pero a pesar de que Agamenón reconoce el conflicto que tuvo con Aquiles, no reconoce la parte de culpa como tal que tiene él, ¿no? Sino que la mayor parte lo refiere como pues una ceguera enviada pues, por los propios dioses, ¿no? Entonces, en sentido literario, pues dices, sí, pero los dioses también te dan como que esa libertad, ¿no? De a seguir alimentando eso, de seguirte impulsando para que pues tengas virtud, para que tengas más rencor, odio, ¿no? Y pues ahora sí, de acuerdo pues a su orgullo, pues declara pues hacer las paces con Aquiles, ¿no? Agamenón pues obviamente le ofrece riquezas, presentes y, y pues obviamente con la más grande, pues obviamente con la primera disputa, ¿no? Le dice del regreso de Briseida. Entonces aquí les acepta y pues ambos deciden la reconciliación, pues ahora sí porque saben de que pues la guerra, ¿no? La guerra se tiene pues, que ganar con la parte de Aquiles. Briseida a mí me llama la atención como esa parte femenina, porque si podemos recordar, Briseida se encariñó mucho con Patroclo, a pesar de que Aquiles jamás la trató mal, a pesar de que siempre la respetó y siempre pues, le dio su lugar, Patroclo fue un poco más allá, ¿no? Pudo entender a la Briseida que sabía que se encontraba pues retenida, ¿no? En contra de su libertad y logró hacer que pues Briseida no se sintiera atada, que Briseida se sintiera con la confianza de estar con ellos. Entonces pues cuando Briseida llora sobre Patroclo, pues muestra ese sufrimiento, ¿no? De la cual, pues, como tal, a las mujeres en cautiverio de guerra, pues, no les dejaban como tal mostrar esa parte de debilidad, ¿no? Porque eran trofeos, eran formas de satisfacción, no sé cómo podría explicar eso, ¿no? Entonces, bueno, de acuerdo a la parte de lo de Aquiles, pues Aquiles, como vuelvo a retomar, muestra esa parte de ese resentimiento, de esa sed de venganza tan fuerte que decide dejar de comer y de beber, ¿no? Cuando su amigo dice, pues, o sea, no hagas eso, o sea, no es algo recomendable si vas a ir a la guerra, si vas a hacer algo, si vas a, hasta para vengar a una persona, necesitas como que esa fuerza, ¿no? Pero pues Aquiles pues dice que no, simplemente toma una decisión firme, toma una decisión sin titubeos y pues lo único que queda pues para mantener a Aquiles firme pues es alimentándolo, ¿no? Con el néctar de los dioses. Con sus, pues sí, con sus nuevas armas y la sed de venganza, la desesperación por encontrar esa venganza, pues vuelve al combate, ¿no? Encabezando otra vez a los aqueos, pues hacia la batalla. Este es a grandes rasgos, el canto. Y pues intenté hacer como que un pequeñito análisis, no, no tan, no tan elaborado, pero
sobre la parte del orgullo, ¿no? El orgullo entre Aquiles y Agamenón, pues realmente empezó por un orgullo más que nada de Agamenón, ¿no? De decir, ya me quitaron a Criseida, ahora es momento de decir, es que yo no me puedo quedar sin alguien, ¿no? Ya me castigaron los dioses por no entregar a Criseida, pero como yo soy el jefe, yo puedo ordenar a las personas que son inferiores a mí para que me den mis gustos, ¿no? Y pues Aquiles, a pesar de ser regido por Agamenón, sabe y tiene la certeza de que pues no va a ceder a sus complacencias, ¿no? Y más cuando observa que son caprichos y no forman parte del bienestar del propio ejército. Ahora también comprende de que si era la entrega de Briseida, entendía cuál iba a ser el destino de ella, ¿no? Entonces, pues en esa parte de ese orgullo, no sé, yo siento que es un orgullo muy diferente. El de Agamenón era más que un capricho. Y Aquiles no podría considerar un capricho porque a pesar de que Briseida era una mujer cautivada en medio de la guerra, Aquiles como tal nunca lo utilizó como objeto total, ¿no? También me llama mucho la atención sobre todo la parte de Briseida, a pesar de que Briseida comprende que pues es la parte del objeto y comprende la dimensión de ser entregada, pues ahora sí a Agamenón, podemos observar que no, en el canto simplemente la vemos a través de los ojos de alguien. Su dolor está impregnado entre los relatos de entre esa disputa de ellos, ¿no? De ellos dos, entre Aquiles y Agamenón. Entonces, como tal, se observa, pero es lejano, es como que sí te lo menciono, pero aún así no te muestra realmente esa potencial del dolor que está sintiendo Briseida, ¿no? Y pues creo que en este momento, pues ahora sí me quedaría en este punto. No sé si alguien quiera comentar algo. Sí, Ale, de hecho, pues digo, es un tema importante que estabas desarrollando, precisamente porque viene a reiterar, ¿no? el elemento que se transforma en función precisamente de la relación masculino-femenino. Sí, es brutal, incluso las primeras líneas de ese diálogo que mantienen Aquiles y Agamenón. Si me permites lo leo, ¿no? Dice así Aquiles: Atrida, ¿fue realmente lo mejor para ambos, para ti y para mí, por muy afligido que estuviera nuestro corazón, obstinarnos en una devoradora riña por una muchacha? Es, digo, brutal en ese sentido, porque precisamente apunta hacia el papel que desempeña lo femenino en la cultura micénica, ¿no? Y si ya hemos visto que a nivel de las divinidades, en algún momento Zeus le impone una orden tajante tanto a Hera como a Atenea, en el sentido de que si se atreven a intervenir, padecerán las consecuencias de su impertinencia, ¿no?
Aquí vemos igualmente cómo, a pesar de esos rasgos que tú señalabas, que hay un enamoramiento, ya sea de Patroclo o de Aquiles, hacia Briseida, en última instancia no deja de ser una cautiva y por lo tanto no deja de ser, ¿no? Algo que si bien puede adquirir cierta importancia, no logra una importancia plena. O sea, digo, las líneas que leía son en ese sentido brutales, porque precisamente señalan, ¿no? Esa condición a partir de la cual pues, la mujer ha desplegado su existencia en virtud de la preeminencia, de la visión micénica de la vida, como bien apunta Subirón, ¿no? Si seguimos siendo hijos de Homero, pues por supuesto que seguimos en cierta medida reiterando esa forma de ver a la mujer al interior de las sociedades. Sí hay rasgos, por supuesto, sí hay momentos en los cuales parece ser que adquieren una significación, una importancia, pero en última instancia me parece que el afán de la fama, de riqueza y del poder no tienen reparo alguno respecto a la posibilidad de importancia o no importancia de una mujer. Me parece que es un tema fundamental y que de alguna manera pues sí apunta hacia uno de los rasgos más distintivos de la mentalidad micénica. Pero bueno, no sé qué digan los demás. Adelante. Sí, no sé, Paulette, David, Monse, Josué, Noé. Por el momento no tengo nada que aportar. Gracias. Okay. Sí, obviamente el canto es el regreso. Me gustaría detenerme en los versos que releías, Oscar, al comienzo, Sí, adelante. con la intervención de Tetis y lo que puede representar, pues, esta reactivación o la reconciliación que llamaba Alejandra este capítulo, o bueno, canto 19, y lo que puede representar el escudo de Aquiles como manejábamos en el canto 18, porque son al menos tres reacciones distintas frente a la entrega del escudo. Es una reacción de parte de Tetis, la reacción de parte de los mirmidones y la reacción de parte de Aquiles. Son tres reacciones distintas bajo el mismo emblema, bajo el mismo escudo, y obviamente lo que desarrollabas en estos versos, el enfrentamiento de Tetis y de aceptar a cabalidad el destino de su hijo, mas no se trata de una suerte de, de una aceptación simple, el hecho de saber que el hijo va a morir, sino que incluso podríamos considerarlo como el último presente divino de parte de una diosa para con su hijo. Tetis, desde esta perspectiva, parece que sabe que no puede redimir a su hijo, no puede prolongar la vida. Lo único que puede hacer es embellecer ese punto final. Y no olvidemos que esa era una de las características que se señala de el
escudo de Aquiles, una suerte de maravilla para los ojos. Entonces no se le puede redimir del destino, pero en todo caso se le puede coronar con una suerte de último embellecimiento, adornarlo con una armadura que pertenece específicamente a los dioses. Aunque allí aparece otra paradoja, otra de las contradicciones que señalábamos a propósito de la intervención de Yadira, porque justamente en esta suerte de dualidad que piensa al héroe en la antigüedad, de un lado cuerpo y de otro lado alma, pues obviamente el escudo paradójicamente solo puede proteger el cuerpo, pero no puede de ninguna manera contener el destino del alma, no puede defenderlo internamente, no puede defenderlo de una suerte de enemigo más grande para Aquiles que los troyanos, y esa suerte de enemigo más grande es nada menos que el destino al que ni siquiera los propios dioses pueden salvarse. Se trata entonces de un escudo paradójico, bello, que puede dar gloria, pero que no lo puede redimir de el alma que siempre va a estar desprotegida. No tenemos desde esa perspectiva, y me parece que también esto es interesante y digno de pensarse, no tenemos ninguna armadura para el alma, no tenemos ninguna armadura, sí, para el alma que pueda librarnos de los embates del enemigo más grande que sin armas nos combate y que termina ganándonos, y ese es el destino. Los dioses tampoco pueden escaparse desde esa perspectiva. Los otros que también se enfrentan al escudo eh, y que ya lo mencionaba también en mi intervención al final, son los mirmidones. Frente a esa maravilla, aquí nos lo pinta Homero en unos versos que son 11, 12 hasta el 14, 15. Dice: tras hablar así, la diosa depositó la armadura ante Aquiles, y todos aquellos primores resonaron con fuerza. Todos los mirmidones fueron presa del temblor, y ninguno osó mirarlos de cara, sino que huyeron despavoridos. Era aquello con lo que señalaba, con lo que terminaba mi intervención al canto 18. Decía que Homero no nos da una explicación más prolongada de por qué ante esa belleza los mirmidones ni siquiera se atreven a mirarlo, pero huyen despavoridos ante los primores, como traduce acá el traductor de Gredos, pero que tendría que ver con esa suerte de tauma, esa suerte de maravilla. Los guerreros más valientes, la hueste más guerrera, eh, mm, que provocaba terror a sus enemigos, los mirmidones, huye ante las armas divinas de Aquiles. Eso no se explica, y ya lo decíamos que no habrá una explicación definitiva. Y lo otro es la manera en que Aquiles recibe el escudo, y esa manera es que le cambia prácticamente la vista. También lo leo. Mas Aquiles, apenas verlos, sintió una renovada ira que le invadía. Sus ojos emitieron bajo los párpados un terrible fulgor como un destello, y se recreaba con los magníficos regalos del dios en las manos. Tras deleitarse las mientes contemplando aquellos primores, al punto dijo a su madre estas aladas palabras. Es decir, el único que es capaz de soportar esa belleza, obviamente, es Tetis, pero al mismo tiempo representa como una suerte, recordando a Anne-Marie Lecoq, una suerte de amuleto tal vez, que con el solo verlo,
destinatario es capaz de devolverle un poder mágico y la mirada que despierte en Aquiles el renacimiento de la furia, de la ira, pues lo dice todo. Entonces son tres reacciones distintas, la madre, los mirmidones y el propio Aquiles con este recibimiento del regalo de Hefesto. Bueno, es lo que quería comentar respecto a lo que había señalado Oscar y Alejandra. A lo mejor podemos aventurar una posible hipótesis, sobre todo en esta parte que señalas, ¿no? De por qué los mirmidones, siendo incluso uno de los guerreros más destacados, más feroces con los que cuenta el contingente aqueo, de alguna forma lo que sienten ante el escudo es temblor, ¿no? Miedo. Hay un texto, seguramente lo conoces, ¿no? De Jean-Pierre Bernard, La muerte en los ojos, en donde analiza precisamente, ¿no?, tres de las figuras más representativas para los griegos de la otredad. Y este texto, que es muy interesante, ¿no?, entre los análisis que plantea, es precisamente la máscara de Gorgo, ¿no?, que, como bien sabemos, está presente tanto en el escudo de Atenea como en el mismo escudo de Agamenón, y me parece que también en el de Aquiles. Y recordemos que Gorgo es una divinidad que tiene como uno de sus atributos el hecho de convertir en piedra a aquel que la mira, ¿no? Y en cierto sentido tiene una doble significación, porque por un lado está el mito, sin duda alguna, ¿no?, de esta divinidad que cuando de alguna forma es observada por algún mortal y ella lo observa, realmente lo petrifica. Pero la otra interpretación es que la petrificación viene del miedo. O sea, que cuando uno ya no tiene elementos, ¿no?, para sobreponerse al horroroso, a aquello que desborda, ¿no?, nuestra capacidad de comprensión, que en este caso puede ser la furia, ¿no?, la violencia de un guerrero. Cuando uno ya no tiene herramientas para sobreponerse a eso, inevitablemente queda uno petrificado. Y uno de los elementos importantes o significativos de los aristos era que, ya sea como en este caso a través de las armas, imponen ya una presencia. O sea, por eso Homero tiene mucho cuidado en describir las armas de cada uno de los aristos, porque a partir de ellas ya se hacen patentes como algo que está por encima del común de los guerreros. Y si a eso le aunamos, ¿no?, el hecho de que en el escudo porten la imagen de Gorgo, que para todos es una imagen terrorífica, podríamos en cierta medida aventurar esta idea o esta hipótesis de que probablemente eso es lo que hace huir, ¿no?, a los mirmidones. O sea, sí son bellas las armas, son producto, ¿no?, de el patrón de los escultores, ¿no?, del patrón de la cultura micénica, pero al mismo tiempo son horrorosas. O sea, tienen esa condición de la maravilla, ¿no? Porque el maravillarse conlleva dos cosas. Por un lado, embelezarse, pero por el otro lado, horrorizarse. O sea, no es algo que podamos desconectar, y en ese sentido me parece que podríamos quizá
aventurando esa hipótesis, sentir que pues la presencia de las armas en su propia magnificencia, ¿no? En su propia exquisitez, no dejan, por otro lado, demostrar inevitablemente lo terrorífico que va a ser cuando Aquiles las porte e inevitablemente provoque la matanza de miles o de muchos guerreros, ¿no? Que incluso después en la batalla junto al río Escamandro será descrita con toda plenitud. Pero es ese espanto, o sea, aún teniendo de su lado al guerrero más sobresaliente de los griegos, no se deja de experimentar, por un lado, por supuesto, embeleso, por un lado, admiración respecto a él, pero inevitablemente también terror. Y las armas, en ese sentido, también reproducen esa especie de emparejamiento de lo bello y lo terrorífico, ¿no? Que es un poco lo que se puede entender como la fascinación, ¿no? O sea, lo que nos fascina inevitablemente nos causa placer, pero al mismo tiempo nos causa terror. Y me parece que en cierta medida Jean-Pierre Bernard desarrolla un poco esta tesis y probablemente podría de alguna manera ayudarnos a comprender el por qué los mirmidones tiemblan ante las armas y se niegan a mirarlos, a mirar la plenitud de esa obra, ¿no? No sé, es una tesis que aventuro basado en este texto de Bernard, La muerte en los ojos, pero bueno, probablemente puede quedar ahí, ¿sale? Pues se nos ha agotado el tiempo y no queremos abusar de su paciencia. La próxima semana, si nos vemos el día martes, no es feriado ni tenemos algún impedimento y continuaremos con quizá la revisión de algunos aspectos del canto 19, que como bien nos adelantó Ale, ya no estará ella, pero nosotros podemos ahondar sobre ciertas temáticas e iniciaremos la revisión del canto 20 para que, pues, sobre todo las compañeras que se van incorporando se den un tiempecito para poder revisarlo y quizá participar, ¿vale? Bueno, pues que tengan buena noche. Muchas gracias, Ale. Gracias a todos. Nos vemos el próximo día martes. Bonita noche. Nos vemos. Vale, nos vemos.